vamos a hacer una muy buena recomendación para esta mañana. Vamos a hablar de la nueva novela de Emilio Calderón, El velo de Isis. Emilio Calderón, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sin duda es una esperadísima novela por todos los fans de este escritor nacido en Málaga, pero que, bueno, que actualmente reside en Madrid desde hace ya muchos años. Una historia que nos lleva a una época, nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, pero también nos lleva, ¿no?, hasta Egipto. Es decir, es una historia que nos transporta por la historia también, ¿verdad? En efecto. Bueno, pues es una historia de amor entre dos mundos, entre dos épocas, que está ambientada, como bien has señalado, en el egipcio antiguo, y luego en la Segunda Guerra Mundial, sí. Todo esto nos lleva a través, como bien decías, de una historia de amor, o de varias, podríamos decir también, ¿no? Sí, bueno, es una historia de reencarnación, ¿no? En el fondo yo lo que quería era adentrarme en ese mundo, ¿no?, tan curioso y tan esperanzador, por otro lado, ¿no?, que es esto de la reencarnación, ¿no? Todo surgió a raíz de la muerte de mi padre, del fallecimiento de mi padre hace pues como 2 años y medio, un poco más, y bueno, pues me quedé con esa desazón, ¿no?, de pensar que ya se había acabado todo, ¿no?, mi relación con él, y entonces, bueno, pues pensé, ¿no?, en la suerte que tienen aquellas personas que creen en la reencarnación, ¿no?, por ejemplo, los budistas, y bueno, pues amparándome un poco en ese hilo de esperanza, ¿no?, en esa luz de que exista la posibilidad, ¿no?, de que no vivamos solamente una vida, ¿no?, de que, bueno, pues trascendamos, en definitiva, ¿no? Pues a partir de ahí es como se me ocurre, pues, organizar toda esta trama, ¿no? Claro, porque Emilio, a pesar de que hay mucha gente que a lo mejor puede creer o no, ¿no?, en el tema de que estamos hablando de la reencarnación, sin embargo, yo creo que prácticamente todo el mundo le habrá pasado alguna vez que tiene la sensación de que conoce a esa persona de antes y no sabe de qué, o a lo mejor escucha una música y le resulta demasiado atractiva, o un lugar concreto del mundo y no sabemos por qué. También eso puede estar relacionado un poco, si se cree o no, como bien digo, pero ¿qué pasa, no? Que hay lugares, hay músicas, hay cuestiones que nos llaman especialmente la atención y a lo mejor, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor pueden estar unidos con esto que estamos hablando, de haber vivido otra vida en ese lugar o con esas circunstancias, ¿no? Sin duda, ¿no? Hay momentos en la vida de una persona que lo retrotraen, ¿no?, a otro lugar, a otro espacio, a otro tiempo. Desde luego es un tema apasionante, ¿no? Lo que pueda haber de cierto o de incierto, bueno, pues es algo que desconocemos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo me he puesto, bueno, pues a leer libros y a investigar un poco toda esta cuestión antes de atreverme con un tema tan peliagudo, incluso diría que en algún caso espinoso, y bueno, pues la verdad es que hay culturas que lo dan por cierto, por verdadero, ¿no? Y desde luego también hay casos de personas que incluso ahora mismo pueden encontrarse fácilmente entrando en internet, ¿no?, que cuentan experiencias verdaderamente sorprendentes, ¿no? Y bueno, pues era un poco esa la idea con la que yo quería jugar, ¿no? El centrar a dos personajes en un momento determinado de la historia, particularmente justo después de la Segunda Guerra Mundial. La novela está ambientada en la ciudad de Baden-Baden, justo cuando Alemania es ocupada, por decirlo así, por las fuerzas aliadas, ¿no?, y se la reparten. La parte de Baden justo queda con la frontera de Alsacia y bueno, pues Alsacia está dentro de Francia, con lo que la administración de esta zona de Alemania queda en manos de los franceses, y a partir de ahí bueno, pues surge la historia de la muerte de un nazi que tiene que ser cubierta o investigada por un periodista del periódico Le Monde, y lo que va a ir descubriendo este periodista que está investigando la muerte de este nazi, bueno, pues es un mundo sorprendente que le atañe a él directamente, ¿no?, que le afecta a él de manera muy directa.
Ujú. Fíjate que yo no sé si el hecho de ambientar, que por cierto está magníficamente bien ambientada la novela, hacerlo en esa época de la Segunda Guerra Mundial, o a lo mejor también hablando de Egipto, yo no sé si precisamente también está unido con lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que a ti te llama especialmente, o es más tu parte de historiador lo que te ha llevado a ambientarlo en este momento concreto. Bueno, hay dos facetas claramente en la novela que me corresponden como autor. Una es mi amor por la cultura egipcia, sobre todo por la cultura antigua, del antiguo Egipto, la cultura tradicional de los faraones y todo esto. Y luego la Segunda Guerra Mundial es un periodo de la historia que siempre me ha llamado mucho la atención, porque creo que es el periodo en el que la humanidad se ha puesto al límite. Es decir, creo que en ningún otro periodo histórico ha puesto a los hombres, ¿no?, ante situaciones verdaderamente tan dramáticas, tan únicas, y que en el fondo ha venido a demostrar, ¿no?, que esto del bien y del mal es algo que, bueno, pues que en determinadas circunstancias está separado por una finísima línea, ¿no? Es un poco por eso el buscar estos dos ambientes que por un lado pueden parecer antagónicos, pero que por otro lado, bueno, pues se corresponden mucho pues con mi forma, ¿no?, de entender también la historia, ¿no? Efectivamente soy historiador y eso es algo que no puedo evitar cuando escribo, ¿no? Aunque sinceramente procuro cada vez más darle a lo que es la ficción de la historia, al argumento, pues darle un peso más importante que el mero acontecimiento, ¿no?, que lo soporta, ¿no? Entonces, a raíz de ese momento crucial en la historia de la humanidad, ese momento real, tenemos a este reportero de Le Monde que llega hasta un lugar concreto, Villa Isis, que es también un lugar, un punto muy importante dentro de la novela, claro. Sí, sobre todo porque lo que alberga Villa Isis es una antigua colección de arte egipcio de la época napoleónica, cuando Napoleón pues redescubre la cultura egipcia y la universaliza, y además de eso la casa pues tiene un elemento arquitectónico que es muy llamativo y muy significativo, es que tiene un mausoleo con forma de pirámide, donde ahí están enterrados bueno, pues los familiares de este nazi, bueno, pues que ha tomado parte en Auschwitz, en fin, y entonces efectivamente hay un elemento, yo diría que perturbador dentro de la historia, que es esa pirámide sobre la que bascula, bueno, pues una buena parte de la trama, ¿no? Una buena trama que no vamos a desvelar mucho más, por supuesto, porque lo que queremos es que nuestros oyentes lo disfruten el libro, lo lean y descubran nuestra historia de traición, de reencarnaciones, de antiguas creencias, que yo creo que va a hacer disfrutar muchísimo a la gente. Porque, Emilio, es verdad que, bueno, pues tú en tu día obtuviste el premio Fernando Lara, también has sido finalista del premio Planeta. Yo no sé si esto llega un momento en el que supone, más que un reconocimiento como tal, a lo mejor el poner tu propio listón de decir, bueno, tengo que seguir superándome para los lectores, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente. De todas maneras, lo de obtener premios, galardones, en el fondo es algo que desde el punto de vista del escritor tampoco tiene que tener tanta importancia, ¿no? Uno cuando empieza una nueva novela no tiene que mirar hacia atrás, sino en superarse, sino en aplicar todo eso que has ido aprendiendo con las novelas anteriores, y en el fondo, bueno, pues sí, obtuve el premio Fernando Lara en el año 2008, pero ya estamos en el 2014 a punto de entrar en el 15, con lo que eso tampoco me aporta nada, ¿no? De forma que lo de los premios tienen un valor por cuanto efectivamente te ponen, por decirlo así, en el escaparate, sí, te hacen más conocido, te llaman de más sitios, pero sinceramente la labor del escritor es un trabajo, bueno, pues íntimo, solitario, que nada tiene que ver, ¿no?, con los reconocimientos que puedan llegar o no, y creo que no hay que darle en realidad ninguna importancia a esto de los premios, ¿no? Hay mucho también de azaroso, ¿eh? Es decir, es en el momento en el que te presentas un premio, la novela que en ese momento tengas,
en fin, que no depende solo de tu trabajo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo procuro superarme cada vez que escribo un nuevo libro, pero desde luego no lo hago en atención a que en otro tiempo pues obtuve tal o cual premio, ¿no? Emilio Calderón, si es verdad que existe esto de la siguiente vida, ¿le gustaría reencarnarse de nuevo en escritor? Desde luego, pero sobre todo en un mejor escritor, que quede claro eso también, ¿no? Que quedara, ¿no? En la conciencia por lo menos lo aprendido, ¿no? Y así que sirviera también de experiencia. Sí, me bastaría con eso. Por ejemplo, nacer ya con esto que tengo aprendido y partir sobre eso, ¿no? No estaría mal, ¿no? El velo de Isis, el libro de Emilio Calderón, esta novela que recomendamos a todos nuestros oyentes en esta semana, y ha sido un verdadero placer haber charlado estos minutos contigo. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío, ¿eh? Buenos días. Un abrazo, hasta luego.